El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Se podría, ciertamente se podría. ¿Cuál es, por ejemplo? Efectivamente. Vamos a ver, yo les voy a dar uno de ellos, ya que no sé si es el caso del Salvador. Hemos decidido nosotros enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional. Frente a los actos delictivos cometidos por ciudadanos extranjeros, vamos a incorporar en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en caso de flagrancia. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Muy bien, Mariano González, exministro del Interior, está con nosotros. Ustedes han escuchado lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la presidenta Boluarte y finalmente quien de alguna manera ha vuelto a recuperar para la agenda noticiosa el análisis de un plan Bukele en el Perú, el propio presidente del Poder Judicial. Ojo que en El Salvador, lo que ha sucedido con la justicia en ese país, la administración de justicia tendría que haberlo tomado en cuenta el presidente del Poder Judicial aquí. Pero vamos a conversar con Mariano González respecto a esta posibilidad y si hay alguno de los elementos de este plan aplicado en El Salvador con un éxito que nadie puede negar en la reducción de la criminalidad, pero con un alto costo también cuando se habla de derechos humanos e incluso de institucionalidad democrática. Mariano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. Creo que en los más altos niveles del Estado siempre se debe trabajar y opinar con responsabilidad. Independientemente inclusive de aparentes logros, definitivamente el plan Bukele es un plan distante totalmente de cualquier sistema democrático. No solamente por la vulneración a los derechos humanos, sino porque ha ido, contra el Poder Judicial principalmente, contra la Fiscalía, contra los medios de comunicación, contra todas las instituciones habidas y por haber. Solamente con una llamada telefónica de Bukele se ha procedido a detenciones y a procesos judiciales. 60.000 detenidos. Así es. En una sola vez. Ahora, sin embargo, es comprensible que un sector de la población diga aquí se requiere mano dura contra la delincuencia. La delincuencia está desbordada, el sicariato crece todos los días. ¿Qué hacemos? Pero, Mávila, disculpe, es imposible. No lo estoy defendiendo, no, le totalmente, estoy poniendo le entiendo, en punto de mira del claro sector que, sí. que lo prueba. Igual, tampoco es con usted, ¿no? Pero entiendo. Todos creo que estamos convencidos que es necesario hacer algo contra la inseguridad y hay que tener la mayor firmeza posible contra el crimen organizado y contra el delito común y contra todo lo que sea conducta al margen de la ley. De eso creo que nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, el sistema en el que vivimos tiene también parámetros y hay un orden constitucional y todo lo que se haga se tiene que hacer dentro de ese marco. A ver, yo me pongo a pensar si se tomara una decisión como esta, ¿qué va a hacer después de nuestros policías o nuestros militares de acá algunos años, dejados a su suerte por un Estado, a que respondan por delitos de violaciones de derechos humanos? O sea, sí se requiere la mayor firmeza, la mayor de las firmezas en la lucha contra la inseguridad, pero siempre con el respeto a las instituciones y a los ciudadanos de nuestro país. Correcto. Hay quienes dicen que de alguna manera esto se justifica porque ocurrió lo mismo en los años 90 y es más, escuchaba al congresista Muñante decir que incluso él aprueba la decisión que tomó Fujimori en su momento porque necesitaba aplicar políticas duras contra el terrorismo y que hizo bien en el año 92 al cerrar el Congreso para poder imponer estas medidas con decisión política. ¿Usted cree que estamos llegando a ese punto? Es decir, que la historia es circular y que nuevamente estamos ante esa posibilidad de que la ciudadanía aplauda un presidente autoritario con estas características. Yo creo que lo que necesita nuestro pueblo son autoridades que actúen con la mayor firmeza posible, sí. Claro, pero ¿cómo traducimos esa firmeza? Vamos a eso. La firmeza es luchar contra la inseguridad, darle las herramientas necesarias a nuestra policía. Cuando haya necesidad inclusive de darle alguna, no sé, algún respaldo político, hacerlo.
atender las necesidades institucionales de la policía, de las Fuerzas Armadas y de las demás instituciones. Pero el diagnóstico lo tenemos hace tiempo, Mariano. Usted lo conoce, usted ha sido ministro del Interior. Los policías no tienen instalaciones adecuadas, el sistema de inteligencia, hemos comentado con usted en qué situación se encuentra. Ahora, el gobierno propone, por ejemplo, esta nueva policía de orden y seguridad, que sería una policía que podría intervenir directamente. Esta es una medida porque el Premier, entre otras cosas, hoy también ha dicho que han pedido facultades para legislar en materia de inseguridad ciudadana y que se proponen hacer modificaciones a 50 normas. 50 normas, entre ellas, por ejemplo, el tema de la inmigración venezolana. A ver, todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la inseguridad. Todos estamos de acuerdo en que hay que actuar con firmeza. Pero lo que no se puede permitir en un sistema democrático es tomar como modelo algún sistema en el cual se hayan apartado del orden democrático, ¿no? Y ese para mí es el caso de El Salvador. Es imposible siquiera pensar en la posibilidad de emular a Bukele, ¿no? O sea, las abuelas decían la ignorancia es atrevida, ¿no? Si por ahí alguien que desconoce cómo funciona el sistema del Estado, ¿no? O más aún teniendo algún nivel de autoridad o de representación, no conoce ni siquiera sus propias funciones, o sea, sí, para mí es preocupante. Pero lo que sí hay que hacer, necesariamente, tenemos que encontrar desde el sistema democrático posibilidades de atender eficientemente. Hay políticas públicas ya establecidas. Lo que se requiere es un discurso y también una práctica del orden, es decir, hacer que el sistema funcione. Y eso más bien lo que está pasando es que desde las máximas autoridades del Estado, del gobierno, no hay la suficiente capacidad para enfrentar los problemas. Claro, una de las claves del plan que aplicó Bukele en El Salvador ha sido mantener el estado de excepción, es decir, la supresión de determinados derechos. Esto significa que la policía pueda, por ejemplo, intervenir en el domicilio de cualquier ciudadano. Sin orden judicial. Sin orden judicial, interceptar sus comunicaciones sin orden judicial y que de repente alguien que porta un tatuaje que podría ser una alusión a la pertenencia de una organización, inmediatamente sea detenido hasta que se esclarezca por qué, cómo y cuándo tiene, desde cuándo tiene ese tatuaje. Así por es. ejemplo, sí, claro. Ese tipo de medidas, estado de excepción en el Perú, ¿es aplicable? Todo podría ser aplicable dependiendo de quiénes ejercen la autoridad, ¿no? Yo particularmente estoy preocupadísimo porque yo sí creo que se tiene que combatir la inseguridad. Y el hecho de estar, digamos, en contra de un plan Bukele y el hecho de defender los derechos humanos, el hecho de defender el orden constitucional, para nada puede ser entendido tampoco como tibieza o que a uno le tiemble la mano. Pero aún con la mano firme, se tiene que también respetar el orden democrático. Y vuelvo a decirlo, a mí me preocupa cuando hay asonadas populistas, ¿no? Y diciendo que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a tomar el plan de acá o de allá, y a las finales, ¿a quiénes van a dejar con los problemas? ¿A nuestros policías y a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, como ya sucedió en los 90 y como ha sucedido antes también? Además de dotar a la policía, cuando el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otaro, le dice, vamos a modificar 50 normas, ¿qué modificaría usted? ¿Qué aplaudiría dentro de esas nuevas reglas para la lucha contra la inseguridad? Por ejemplo, el tema de los venezolanos. Han dicho que el plazo es perentorio, vence en el tiempo que ya se ha otorgado para regularizar la situación de los venezolanos en nuestro país. 400.000 ilegales que tenían o han tenido desde mayo, me parece, en que se anuncia la medida, 6 meses para cumplir con todas las normas y estar con sus papeles en regla. Ese plazo no se va a prorrogar. ¿Aprueba usted esa decisión? Obviamente, ¿y quién podría estar en contra de ello? O sea, las normas tienen que respetarse y hay que actuar con firmeza. Lo que no puede ser, y es que se pretenda, bajo el pretexto de actuar con firmeza, ir en contra de las instituciones, ¿no? O sea, y hay un mensaje, digamos, ahí preocupante, porque, a ver, en el tema de las protestas, ya ha pasado, ¿no? El hecho de dejar solos a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía. Y hay que decirlo claro. O sea, se le exige, claro que hay que exigir a nuestra policía ¿Siente que sería como repetir la lucha contra el terrorismo en de su los 90. momento? Claro, en los 90, que luego se dejó abierta toda esta posibilidad, además de juicios y procesos en contra de las Fuerzas Armadas por los excesos cometidos. Así es. ¿Cree que repetiríamos esa historia, que se corre el riesgo de abrir otro capítulo y otra herida social que luego nos plantee momentos complicados? Sería pretender dejarle a la policía y a las Fuerzas Armadas la solución
de un problema tan grave y de una crisis política que no pueden resolver los políticos y quienes ejercen el poder. Si Eso es una no es. crisis política que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿qué tiene que hacer el poder? Le pregunto, al margen de dotar, de comprar radios, de comprar patrulleros, de comprar armamento, de mejorar la calidad de los uniformes, mejorar los sueldos incluso, y además de incentivar a la carrera policial, especializarla, qué sé yo, ¿qué decisión política hay que tomar? Lo primero que tiene que tener es un norte. Tendría que, y eso no ha sucedido hasta ahora, de decirnos hacia dónde vamos, ¿no? O sea, así como es importante la seguridad y atender los problemas de inseguridad, es importante también la economía, es importante también, hemos hablado también en otros momentos de otros sectores, la economía y la seguridad creo que son las principales preocupaciones de los ciudadanos de nuestro país. Y para atender justamente los problemas en esos aspectos, es indispensable que haya por lo menos liderazgo y claridad de lo que se tiene que hacer. Y lo que yo veo hasta el día de hoy es incapacidad total de tener mínimamente un plan para cada, digamos, sector. De acuerdo. Las críticas a Bukele, hay que decirlo. Bukele con El Salvador ha puesto a su país en el ojo del mundo, es verdad. Nadie puede negar que se redujo la tasa, por ejemplo, de asesinatos en ese país y de crímenes, pero también es cierto que UNICEF, por ejemplo, ha criticado medidas como tratar como delincuentes a chicos menores de edad. Eso es clarísimo también. O lo que ocurrió con la propia Asamblea, la intervención en el Congreso y la intervención en el Poder Judicial, o lo que equivale a ello en El Salvador. Por eso es que llamó mucho la atención que fuera el presidente del Poder Judicial quien lo elogiara. Pero vamos, el tema del debido proceso es algo que está en tela de juicio. Ahora, esta policía, la policía que hoy tenemos, es una policía preparada para emprender una lucha frontal, agresiva, cuando todavía estamos arrastrando investigaciones por lo ocurrido durante el gobierno de Castillo y todavía no termina de esclarecerse el tema de los pagos por ascenso. Lo que pasa es que, como en toda institución y como en todo ámbito del desarrollo humano, hay gente buena y hay gente mala. A los que hayan cometido delitos hay que ver que sean castigados por el propio sistema, ¿no? Pero nuestra policía no se puede ver manchada por 3 o 4 infelices que han cometido delitos, ¿no? Así como nuestras Fuerzas Armadas en su momento también por 2 o 3 personas que cometieron delitos, no se deben manchar. Y en esa línea creo que lo que hay que hacer es darle el suficiente respaldo político a nuestra policía para que ejecute sus planes, y de acuerdo a las políticas públicas establecidas inclusive por el Estado peruano y aprobadas. Hay políticas multisectoriales y sí me preocupa, por ejemplo, que quienes ejerzan el poder y quienes estén al frente inclusive de poderes del Estado no tengan siquiera claridad que ya existen políticas públicas y que sí se pueden desarrollar planes suficientemente agresivos. ¿Las leyes están? ¿No se necesita legislar más? Como ha dicho el señor Otárola, vamos a modificar 50 normas. Mi percepción es que hace muchísimo tiempo nuestro sistema no funciona. Y discúlpeme la expresión, Mávila, estamos en un horario, creo que lo permite, la gente hace lo que le da la gana en este país. ¿Y hay que poner orden? Claro que sí. ¿Poner firmeza? Claro que sí. Pero dentro del orden constitucional. ¿Hay que tener liderazgo y claridad para hacer las cosas? Claro que sí. La policía del orden y seguridad, de la seguridad y el orden o el orden y la seguridad, ¿es una buena alternativa? Creo que sería una buena alternativa si se tuviese solamente como un programa dirigido, lo he dicho también anteriormente, a licenciados. Es decir, a los conscriptos, a los que hicieron servicio militar, porque permitiría de repente tener en un tiempo récord. O quizá, como otros opinan también, que los policías que están siendo formados en las escuelas puedan salir en un menor tiempo posible y ajustar de alguna manera la currícula para que estén pronto en la calle. Pero traer a los ninis sí me parece un absurdo, ¿no? Bien, usted mencionó el tema carcelario también. La presidenta anunció la construcción de por lo menos 2 penales, dijo, pero todavía no hemos escuchado mayores detalles al respecto. ¿Para cuándo? ¿Dónde? No se sabe. Tenemos hace, no sé si 6 o 7 años, un contrato pendiente con una empresa que no se ejecuta aún sobre el tema de los bloqueos celulares, ¿no? A los teléfonos. ¿Hace cuánto tiempo está? Perdón. 7 años, si no me equivoco. 7 años. Sí, claro. Y tenemos claro hoy que gran parte de los delitos
se ejecutan o se planifican. ¿Y por qué? Desde los penales, no solamente de Perú, penales... ¿De quién depende poner en práctica este sistema de bloqueo de celulares? Del Ministerio de Justicia, del INPE, y yo creo que hay que hacer primero, pues, el esfuerzo, justamente a eso me refiero. ¿Por qué no se hace? Es lo que uno se pregunta. El sistema, ¿por qué no a eso se voy. hace? El sistema tiene que funcionar. Si no funciona, pretender traer soluciones importadas que de repente pues, pueden ser letales para el propio sistema, la poca institucionalidad que tenemos se puede ir al diablo. Y lo que necesitamos es que cada quien que esté al frente haga que el sistema funcione. Y yo más bien creo que en el fondo no hay una verdadera intención de hacer que el sistema funcione. ¿Por qué? Y es demagogia. ¿A quién le conviene no hacer que este sistema funcione? Justamente a la criminalidad organizada, ¿no? Pero eso, entonces, ¿se está insinuando que la criminalidad organizada estaría penetrando también al poder, de alguna manera? De alguna manera y también en diversas formas, ¿no? La corrupción es una de ellas, ¿no? Y estamos viendo que hay actos de corrupción terribles también ahora, ¿no? Usted formó parte del gobierno de Pedro Castillo, pero fue al mismo tiempo uno de los que denunció casos de corrupción desde su presencia como ministro del Interior. Es más, participó en la formación del equipo especial para luchar contra la corrupción a partir de la experiencia en ese gobierno. ¿Qué opina de los mencionados en esta lista que estarían comprendidos en el pago irregular para ascender a general? Como por ejemplo el jefe de la región Lima, el jefe de la región Callao, y lo que se ha conocido este domingo en un reportaje de Panorama, un colaborador eficaz que habla incluso con nombre y apellido del señor Gallardo, que en ese momento habría sido el coordinador, el ex comandante general de la policía, que habría incluso hecho los cobros o en el Ministerio del Interior o en un restaurante, de acuerdo a esta fuente, en un restaurante en el Distrito de la Victoria. Por nuestro propio sistema hay dos carpetas que versan sobre los mismos hechos. Una carpeta que se encuentra en la Fiscalía de la Nación, donde están siendo investigados Castillo, Ayala y alguien más, y en la Fiscalía, digamos, de lucha contra el poder, de corrupción, de lucha contra el poder, que dirige Marita Barreto, ¿no? Entonces, en la Fiscalía que dirige la fiscal Marita Barreto, hay una lista de investigados, y en la otra Fiscalía, en la Fiscalía de la Nación, obviamente, pues, estos investigados o estas personas que supuestamente habrían pagado por ascender, simplemente están narrados como hechos y participantes en un hecho. Pero en el caso de la fiscal Marita Barreto... ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Si tuviera que calificarlo de alguna manera. Evidentemente hay indicios que eso habría ocurrido. Y lo que se tenía claro era que había un grupo de generales investigados. Pero en el caso de los dos generales, tanto el general Castillo del Callao y el general Roger Pérez de Lima, ya se ha manifestado la Fiscalía, inclusive de Marita Barreto, que el señor Roger Pérez no está siendo investigado. Y en el caso... ¿Y Castillo se quedó con la mitad? Es decir, de cada 40 se quedaba con 20, como se ha dicho. Es probable, ¿no? Es la hipótesis que tiene la Fiscalía de la Nación. Entonces, bajo esa situación, lo que pasa es que tanto el ministro del Interior como el comandante general de la policía no pueden disponer de ellos porque todavía están en actividad. Y para poder retirarlos de la institución requieren que haya una sentencia firme, ¿no? Entonces, sin embargo, han ido a la congeladora y no están, digamos, esos 8 generales ejerciendo ninguna función con manejo de personal ni con manejo de recursos, ¿no? De acuerdo, Mariano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda, el tema de la aplicación de un plan Bukele es riesgoso y polémico, es cierto, pero eso no significa que como están las cosas estén bien. Hay que poner manos a la obra, hay que ser valientes y hay que tomar decisiones. Y como usted dice, hacer que el sistema funcione y funcione bien.